Hola alumnos, continuando con los temas correspondientes a metodología en patología, vamos a hablar de la citología. La citología consiste en el estudio de las células en forma independiente, sin formar parte del tejido que integran. El citodiagnóstico, también llamado examen citológico o simplemente citología, es el diagnóstico morfológico basado en los caracteres microscópicos de células y componentes extracelulares. Las células que vamos a estudiar pueden desprenderse en forma espontánea de órganos o cavidades, o las podemos obtener a través de procedimientos que generalmente son mucho menos invasivos que las biopsias. Existe una gran variedad de técnicas, son fáciles de realizar y esa es una de las principales ventajas que tiene la citología y la podemos realizar en la cavidad bucal. Pero debemos tener en cuenta determinados recaudos, que nuestro material cumpla con los siguientes requisitos. El material tiene que ser representativo, está relacionado principalmente con la topografía, es decir, que tiene que ser obtenido a partir de un sitio específico, un sitio lesionado. Que el material sea valorable hace referencia a la manipulación de ese material obtenido, a la ejecución de la técnica de recolección y principalmente a la conservación de esta muestra y por último a la coloración en el laboratorio. Si nosotros obtenemos un material representativo y valorable, probablemente el patólogo tenga un material que le permita llegar a un diagnóstico, es decir, que vamos a obtener un material concluyente. Pero para completar estos requisitos es necesario que le aportemos al patólogo datos clínicos que lo guíen en su tarea de llegar a un diagnóstico de certeza. Recuerden, la citopatología es un método diagnóstico. Es el estudio de los extendidos celulares con fines diagnósticos, pronósticos y predictivos, pero en ninguno de los casos reemplaza la biopsia. La citología es complementaria a la biopsia y se utiliza principalmente para la detección precoz de cáncer oral, ya que son técnicas muy fáciles de ejecutar y el material con el cual se realizan está al alcance de todos y no genera temor en el paciente. Dentro de los diferentes tipos de técnicas de recolección de células encontramos a la citología exfoliativa, a la citología de líquidos, a la punción-aspiración con aguja fina y a la impronta. La citología exfoliativa comprende el estudio de células exfoliadas o que se descaman mediante la técnica de raspado. Están indicados principalmente en lesiones que están ubicadas en regiones de asiento habitual del cáncer bucal, principalmente en los bordes laterales de la lengua y en el piso de la boca. También en lesiones sospechosas en pacientes reticentes a la biopsia. Una lesión sospechosa quiere decir que es una lesión que cambió bruscamente de comportamiento. Se volvió dolorosa, aumenta el tamaño, se ulceró. Y los pacientes reticentes son aquellos pacientes que tienen miedo de realizarse una biopsia. Recuerden que decirle al paciente vamos a realizar una biopsia automáticamente genera miedo y le genera la idea de que él tiene cáncer. Por lo tanto, para evitar esta situación, podemos recurrir en una primera instancia de una citología exfoliativa. Pero recuerden, después necesitamos confirmar ese diagnóstico con la biopsia. También se puede utilizar como seguimiento para el tratamiento de cáncer recurrentes, en pacientes de alto riesgo que estén en programas de detección precoz de cáncer bucal, en el caso de lesiones múltiples para poder determinar qué sitio vamos a biopsiar. A través de la citología podemos ver en determinados sectores algún cambio de comportamiento en las células y vamos a elegir ese sitio para biopsiar y llegar a un diagnóstico de certeza de una manera mucho más eficiente. Pero también podemos utilizarlas en lesiones orales que no están asociadas directamente al cáncer bucal, como la cándida. Al realizar un extendido en candidiasis vamos a poder observar los hongos. En el pénfigo vamos a observar las células acantolíticas y en el herpes vamos a ver las inclusiones virales en las células. No tiene ninguna contraindicación y dentro de las principales ventajas
es que es una técnica sencilla, requiere poco instrumental, tiene bajo costo, es indolora, demanda poco tiempo, no origina ansiedad ni temor en los pacientes y puede realizarse varias tomas y repetirse según la necesidad del operador. Dentro de las desventajas, si nuestro material es representativo, valorable y concluyente, no vamos a tener desventajas. Pero tenemos que tener en cuenta de que podemos llegar a tener falsos positivos o falsos negativos si fallamos en algunos de esos requisitos. Un falso positivo quiere decir que el paciente recibe un diagnóstico de cáncer pero no lo tiene, en realidad. O un falso negativo es que en la citología no se ve ninguna célula con algún cambio que sugiera malignidad, pero en realidad las lesiones del paciente ya están teniendo cambios malignos y tiene cáncer. Por eso, siempre es necesario complementar la citología con la biopsia. Dentro del instrumental necesario para realizar la citología exfoliativa encontramos a la espátula de madera o bajalenguas, a una espátula metálica, la típica espátula que ustedes utilizan para mezclar cemento, o también con un cepillo especial que se llama CitoBrush. Vamos a necesitar de portaobjetos limpios y desengrasados, a los cuales vamos a indicar con un clip o con alguna marca el sitio en el cual se realiza el extendido, y vamos a necesitar materiales de fijación, como por ejemplo el fijador citológico o alcohol. El alcohol lo podemos utilizar a través de un rociador o a través de un frasco hermético, con tapa hermética. ¿Cómo es el procedimiento en general? Vamos a confeccionar una ficha clínica. Es necesario que detallemos la mayor cantidad de datos posibles de esa lesión, de la lesión en la cual estamos haciendo la recolección de la muestra. También, si podemos acompañar con imágenes clínicas, mucho mejor. Vamos a utilizar la espátula de madera o el cepillo y vamos a pasar varias veces por el sitio lesionado. Una vez que obtenemos un material, rápidamente realizamos un extendido con una sola pasada sobre el portaobjeto limpio y desengrasado. Y lo vamos a fijar. Si utilizamos un frasco con alcohol, vamos a sumergir el portaobjeto en el alcohol y lo cerramos con la tapa hermética. Si utilizamos el fijador citológico, vamos a rociarlo a una distancia aproximada de 20 centímetros, lo dejamos secar y lo envolvemos en un papel. Lo mismo si utilizamos alcohol con un rociador. Vamos a confeccionar un protocolo y lo remitimos al laboratorio. Este es un modelo de solicitud de estudio citológico que utilizamos en la facultad. Si ustedes llegan a atender pacientes este año o el año que viene y observan lesiones y realizan la descripción estomatológica y quieren acompañar de un diagnóstico de certeza a esa lesión, van a solicitar este protocolo, donde van a consignar todos los datos del paciente, los datos filiatorios, el método de obtención y qué fijador utilizaron, y algo muy importante, los datos clínicos de esa lesión. Van a hacer una descripción minuciosa de la lesión, la forma, el tamaño, el color, la superficie. También van a aportar un diagnóstico presuntivo. Recuerden que el patólogo no puede adivinar qué lesión tiene el paciente, necesita la mayor cantidad de datos que le podamos aportar para darnos un diagnóstico de certeza, y es necesario que hagamos un diagnóstico presuntivo. Y si realizamos múltiples extendidos, tenemos varios sitios para poder rellenar e identificar el número de extendido y el lugar del que se tomó la muestra. Siempre lo acompañamos con la firma y con algún otro dato de interés del paciente. En esta imagen pueden ver cómo se realiza la recolección de material con una espátula en la lengua. Luego de recolectar este material, inmediatamente realizamos el extendido sobre el portaobjeto. En este caso van a ver cómo se realiza la obtención de la muestra con CitoBrush. Con el CitoBrush solamente se realizan giros en la lesión y vamos recolectando las células en las cerdas del cepillo y lo extendemos luego en el portaobjeto realizando un giro del mismo. Esta es una imagen de una citología normal con la tinción tricrómica del PAP. La técnica de PAP, que consiste en 3 colorantes: hematoxilina,
A36 y Orange. Una vez que realizamos nuestro extendido, lo enviamos al laboratorio, se realiza la tinción, tenemos que evaluar las células que podemos ver en ese preparado. ¿Y qué nos vamos a fijar? A menor aumento vamos a evaluar la celularidad, es decir, si hay una gran cantidad de células, una cantidad moderada o si hay pocas células. Y cómo se distribuyen esas células y los elementos que acompañan en el fondo. Si hay células inflamatorias, si hay hematíes, si hay mucina. A mayor aumento vamos a evaluar las características que presentan esas células, la forma, el tamaño, su disposición. Y vamos a evaluar también la relación núcleo-citoplasma, si está aumentada, disminuida o si es normal. Recuerden que estamos estudiando células epiteliales. Normalmente las células epiteliales en su último estrato tienen un núcleo pignótico y tienen una gran queratinización. Si nosotros observamos que estas células superficiales que se escaman no concuerdan con las características de las células normales de un epitelio normal, quiere decir que estamos teniendo algún tipo de alteración. También vamos a evaluar las alteraciones en el núcleo. Vemos si son núcleos pignóticos, en el caso de las células normales, o podemos llegar a reconocer algunos criterios que nos indiquen malignidad. Esos pueden ser macrocariosis, eso quiere decir un núcleo extremadamente grande, una gran cantidad de cromatina o hipercromasia, que el núcleo tenga la cromatina dispuesta en grumos, o a nivel de citoplasma que existe una queratinización anómala o que existan vacuolizaciones. Y también vamos a estudiar la relación que existe en ese núcleo, en ese citoplasma, como les repetí anteriormente, y el fondo de nuestro extendido. La citología de base líquida es un método automatizado para la preparación citológica y nos permite obtener extendidos mucho más nítidos o claros. Otra técnica de recolección de muestras consiste en la punción aspiración con aguja fina. Esta es una técnica un poquito más invasiva, pero no requiere anestesia, ya que con el pinchazo de la aguja es lo mismo que lo estemos anestesiando al paciente. Esta técnica consiste en la obtención de material celular de lesiones profundas mediante la punción y la aspiración. Para realizar esta técnica tenemos que identificar el área, realizar la asepsia habitual que hacemos de las áreas a realizar intervenciones quirúrgicas y vamos a fijar la lesión con dos dedos, el índice y el medio con la mano izquierda, con la mano inactiva. Con la mano activa vamos a introducir una jeringa de 10 milímetros con el émbolo totalmente introducido. Una vez que llegamos al sitio de la lesión, vamos a realizar una tracción o una aspiración de las células que están dentro de ese tumor. Y para garantizar que recolectemos células de distintas zonas, podemos realizar movimientos ascendentes y descendentes mientras realizamos la succión o aspiramos, mientras realizamos la tracción del émbolo. Una vez que realizamos ese procedimiento, vamos a retirar la jeringa y la aguja de la lesión, vamos a separar la aguja de la jeringa, vamos a cargar aire en la jeringa con la aguja desconectada y vamos a conectar la aguja y descargamos el material de citología en un portaobjeto. Posteriormente, esta técnica se envía para la coloración y nos permite evaluar también células que obtuvimos de lesiones que son un poco más profundas o difíciles de llegar con un simple raspaje. En esta imagen van a ver cómo se realizó la técnica de punción-aspiración con aguja fina en una lesión nodular debajo de la oreja. Fíjense que se utiliza principalmente para lesiones que están profundas. Recuerden, la punción-aspiración con aguja fina es totalmente distinto a la punción biopsia.
La impronta es otra técnica de recolección de muestra y consiste en realizar el contacto repetido de la superficie de corte de un órgano o tumor en la superficie del portaobjeto. Brinda una impresión diagnóstica rápida previa al resultado de la biopsia y se utiliza principalmente con material fresco o material intraoperatorio y está generalmente indicado en casos de ganglio linfático. Consiste principalmente en realizar sucesivos apoyos en un portaobjeto del material quirúrgico que se obtuvo y se realiza el estudio citológico en forma inmediata. Recuerden que ese material obtenido va a ser sometido a todo el procedimiento para obtener un taco de inclusión en parafina para el estudio de la biopsia y demora mucho más tiempo. Por eso podemos llegar a tener un pantallazo inicial de las células de esa lesión a través de esta técnica. Por último, vamos a hablar de la patología experimental. La patología experimental consiste en el estudio morfológico de lesiones producidas en animales de experimentación o también en cultivo de tejidos y mediante la acción de varios agentes que van a contribuir en el conocimiento de la etiopatogenia y la respuesta del organismo en diferentes enfermedades. Y dentro de otros métodos complementarios en anatomía patológica, podemos estudiar a la histoquímica, a la inmunistoquímica, a la inmunofluorescencia, a la microscopía electrónica de transmisión y a las técnicas de biología molecular o PCR. Estas técnicas las van a encontrar en el material de lectura, les invito a que los lean. A grandes rasgos, les puedo decir que, por ejemplo, dentro de las técnicas especiales o las técnicas histoquímicas, consiste en la detección a nivel del microscopio óptico de enzimas o de diferentes sustancias en los tejidos, en esos tejidos que tenemos en un material, en un taco de inclusión en parafina, a través de la utilización de colorantes especiales, como por ejemplo la técnica de Hall se utiliza para identificar la bilis, por ejemplo, la técnica de Van Gieson para el colágeno y el músculo liso. La inmunohistoquímica permite identificar sustancias o antígenos, ya es una técnica a nivel ultraestructural y se basa principalmente en una respuesta antígeno-anticuerpo a través de la reacción de un cromógeno particular que le va a dar esa tinción parda a nuestros preparados. Por ejemplo, se puede utilizar un anticuerpo como el anticuerpo CD8 para poder identificar a los linfocitos T citotóxicos. En fin, también se puede utilizar otro tipo de inmunomarcadores como por ejemplo el PCNA, el Ki67, que nos van a determinar el comportamiento de las células en cuanto a su capacidad de progresar o no hacia la malignidad. Otros tipos de marcadores que se utilizan puede ser la decaderina, que nos indica la cantidad de adhesión intercelular que tienen las células. Muy importante generalmente en los carcinomas, en los tumores malignos de origen epitelial, ya que ese nivel de decaderina se pierde y a través de estas técnicas de inmunohistoquímica podemos llegar a tener un indicio acerca del comportamiento de esos tejidos. Otra técnica muy eficiente es la inmunofluorescencia. También se realiza en tejidos sin fijar y se puede observar los complejos antígeno-anticuerpos que están depositados en los tejidos, principalmente en enfermedades autoinmunes. Son muy útiles en el caso de pénfigo o penfigoide y generalmente es necesario contar con un microscopio de fluorescencia y con la documentación fotográfica porque se degrada muy rápidamente el material inmunofluorescente. La microscopía electrónica que nos brinda una información mucho más detallada a nivel ultraestructural. Y por último, la biología molecular, que actualmente está muy de moda, o habrán escuchado hablar de los test de diagnóstico de coronavirus que utilizan esta técnica, la reacción en cadena de polimerasa o EPSR. Bueno, espero que lean el material de lectura que se le aportó para este módulo y cualquier consulta estamos a su disposición. Muchas gracias.